Antes de empezar con este vídeo, dos cositas al respecto para que la cosa quede aclarada, porque va a parecer un poco raro a lo mejor. Este vídeo es una resubida, ya que ayer, al subir el vídeo y verlo la propia banda, contactaron conmigo directamente ellos y me pidieron, tanto V, que es la persona que yo compartí sus historias por aquí, como otros miembros de la banda. He hablado con ellos de forma muy cordial, muy agradable, muy educada y sin ningún tipo de problema. Me han pedido que elimine las historias de V por el simple hecho de que prefieren no aparecer hablando del tema por ningún lado, ningún miembro de la banda, más allá de lo que ya compartió él y de lo que se compartió en el comunicado que veréis en el vídeo y que os comentaré. Pero en lugar de eso aparecerán reshoots de mí mismo contándoos lo que en las historias cuenta. Con esto quiero decir que no me voy a inventar nada y os voy a resumir brevemente en cada sector, en cada sección, lo que cuenta en las historias, ni más ni menos. No me voy a inventar nada ni nada de eso. De hecho, por eso quise publicar las historias yo en el vídeo, para que se viese que yo no me iba a inventar nada y que era tal cual lo que él contaba. Pero como digo, me ha pedido amablemente y con educación y con buen rollo que elimine esa parte, así que apareceré yo con insertos grabados ahora y os contaré brevemente pues lo que cuenta en las historias, ¿vale? A propósito, gracias a V y a otros miembros de la banda que han compartido conmigo unas palabras de forma cordial, de forma agradable, de forma educada, como digo, y todo bien, todo de buen rollo. Y si quieren que el caso cuando escale, porque me consta que esto va a escalar, queréis que se difunda de alguna manera, mi canal está abierto. Es un humildísimo canal, pero bueno, está abierto a que podáis, incluso como le dije a uno de los miembros de la banda que ha hablado conmigo, a mantener una charla vía Discord, videollamada, como sea y como pueda hacerlo yo, porque yo tengo recursos muy básicos. Tenéis mi canal y tenéis a vuestra disposición esto para que tanto yo como vosotros, si queréis por videollamada manteniendo una charla, nos contéis un poco de qué va el tema, o qué ha pasado, o qué va a pasar, sin ningún problema, con buen rollo y con buenas maneras. Yo estoy dispuesto a difundir esta injusticia que os han hecho y a estar del lado bueno, desde mi punto de vista. Y por último, pues eso, me ha llegado que esto va a escalar, que no es simplemente un malentendido o una mala praxis, sino que esto se va a llevar a consecuencias más serias y más lentas, y es más serio de lo que parece a priori, ¿vale? Pero bueno, decir eso, que he tenido fuentes de primera mano que me han confirmado todo lo que digo en el vídeo y que no me voy a inventar nada y voy a contar de forma resumida lo que ahí se dice. Dicho esto, os dejo con el vídeo. Estaba yo anoche intentando pillar el sueño en la cama, echando un vistazo a Instagram y tal, y a las redes, cuando me encontré una historia que la iba a dejar pasar en un principio, pero cuando pasé al siguiente y leí que la cosa era más allá que simplemente un malentendido entre una banda y una organización de un festival, me cabreó, me tilteó, me irritó bastante y dije, voy a hacer un videíto. De hecho lo he comunicado en Instagram que lo iba a hacer, y la propia banda me lo agradecido que lo haga, aunque ya digo, mi canal es muy pequeño, es minúsculo, es muy humilde, de hecho sigo con problemas del micro y tal, y el audio es el de la cámara, así que me perdonaréis por la calidad del audio, pero lo importante no es la calidad sino el mensaje, y el mensaje que quiero dar un poco es de que este tipo de organizaciones que van de querer ser el Resurrection Fest y que acaban de empezar, que no sé si acaba de empezar este festival en cuestión o se ha hecho alguna vez más, creo que no, es la primera vez que lo oigo, la verdad. No voy a decir más allá de su nombre cuando lea el comunicado de la banda, porque no se lo merecen, en mi opinión. Yo creo que han tenido un trato hacia una banda como Mindriller humilde y que simplemente quieren pasárselo bien y hacérselo pasar bien a su público y a su fandom en los conciertos, y doy fe de ello. Ha sido un trato para mí vejatorio, ha sido un trato de ninguneo y que roza la difamación en algunos casos, como podréis ver en las historias que compartió una de las voces, diría yo que la voz principal, me perdonaréis si no consideréis ninguna voz principal, porque esta banda tiene tres voces, una femenina y dos masculinas, y fue la voz para mí principal, porque para mí la otra voz es la complementaria, no diré secundaria, porque para mí yo creo que no es secundaria o primaria, sino complementaria, igual que la de la voz femenina. Y es un concepto muy interesante, es una
banda que, como he dicho, se llama Mind Driller, de aquí, de España, de Alicante, de la zona del litoral, como llamo yo, la zona de Valencia, Alicante, Elche, toda esa zona y tal. Yo la llamo litoral, si está mal dicho perdonadme, pero bueno, es como yo me refiero a esa zona del Mediterráneo en concreto. Y hay muy buena calidad, muy buenas bandas, mucha variedad de géneros además. De hecho, el industrial, que es, se podría decir que es el género que manejan ellos, no es mi género favorito, pero hay otra banda de esa zona aproximadamente, de la zona de Villarreal en este caso, que se llama Kilas. Como bien sabéis, es una banda que adoro y que me encanta y que de cada vez para mí son mejores. Y el caso de Mind Driller no es menos, es una banda de industrial, como he dicho, que lleva muchísimos años, si no recuerdo mal, desde 2001. Lo estoy diciendo de memoria porque hablé de ellos en mi podcast El Pintón, en el último episodio, no, en el anterior, analizando el cartel del Z de la edición anterior en la que vinieron, y disfruté y me lo pasé como un enano sin haberlos visto antes y sin apenas conocerlos, y me gustó gratamente. Me pareció un concepto muy interesante, mezclando varios idiomas, mezclando 3 voces diferentes, que es algo que en mi opinión no es muy habitual en el metal, meter 3 voces diferentes de distintos rangos y distintos perfiles, por así decirlo, distintos tonos y demás, a veces en una sola canción, otras son 2, otras son 2 y un poco la tercera. Es un concepto que, según mi opinión de espectador, y bueno, yo, quien no lo sepa, he sido crítico musical durante unos años en una web que ya no existe, pero bueno, creo que es una banda de muy buena calidad. Como digo, es una banda interesante, es una banda longeva, pero eso no quiere decir que vayan de divos ni que vayan de superestrellas, como se les ha llamado por parte de esta organización. Bueno, en resumen, os diré que es algo que me parece muy injusto, que me parece terriblemente humillante para el mundo del metal, en español, además, que en mi opinión hay que apoyarlo más, sobre todo cuando son géneros no tan mainstream o no tan habituales en España, como puede ser el industrial o el black metal, por ejemplo, que en la zona del litoral también hay grandes bandas, como Noctem, por ejemplo, y creo que merecen muchísimo más apoyo al estar precisamente ninguneadas por algunos sectores, y en mi opinión este sector, que es el de algunos promotores de festivales o organizadores de festivales, es un ejemplo de ello. Así que no me quiero enrollar demasiado, seguramente quede un pelín más largo de lo que pretenda, pero bueno, intentaré resumir y acelerar todo lo posible. Os voy a empezar por leer, os dejaré por la pantalla el comunicado oficial de Mind Driller, que hicieron público en Instagram, tanto en Instagram de la banda como creo que de cada miembro, por lo menos yo lo he visto a través de, como digo, del cantante, de V-Stone o V-Stone, como se diga, y todo esto me he enterado por él, porque empezó a seguir cuando compartí fotos de su bolo en el Z-Live, fotos que hice con el móvil y que gustaron mucho, tanto a ellos como al fandom, que me parecieron gente muy maja, muy humilde y muy amable, y un poquito locos los del fandom algunos, pero lo digo de forma amable, no lo digo a malas, ni mucho menos. Y como digo, el comunicado oficial de Mind Driller os lo voy a leer, pero bueno, os lo dejaré en pantalla por si lo queréis pausar y leer más detenidamente si lo veis bien, y si no, pues eso, al estar un poco en pequeñito porque es un poco largo y tal, pues os lo leo. Comunicado oficial de Mind Driller. Queridos Driller, con pesar queremos comunicar la cancelación de nuestra actuación en el festival Rockness Fest, se llama así este festival, programado para el 24 de mayo en Valdemoro. Esto hay que matizar una cosa, pero bueno, en las historias de V-Stone nos lo cuenta todo más detalle, ¿vale? El tema, pero bueno, lamentablemente la organización ha tomado decisiones de última hora que han comprometido el acuerdo inicial, modificando las condiciones económicas en varias ocasiones y dejando en evidencia una falta de compromiso y respeto hacia nosotros. Totalmente de acuerdo, y como digo, luego en las historias lo explica mejor y más detalladamente, por así decirlo, V-Stone. Durante las negociaciones se nos plantearon cambios que no reflejaban la seriedad de la propuesta, y estas circunstancias nos han llevado a concluir que en estas condiciones no podemos ni queremos formar parte de una iniciativa en la que se menosprecia el valor de nuestro trabajo y el esfuerzo invertido en cada actuación. Respetamos a todos los profesionales de la música y siempre actuamos desde el compromiso y la pasión, pero también es necesario reconocer cuando una organización no cumple con los estándares que el sector merece. Queremos dejar claro que esta experiencia no define nuestra trayectoria y que continuaremos ofreciendo lo mejor de nosotros en futuros proyectos y conciertos. Agradecemos profundamente el incondicional apoyo de nuestros seguidores y, aunque esta decisión es amarga, confiamos en que se abrirán nuevas oportunidades para compartir nuestro arte en condiciones de respeto y profesionalidad. En caso de querer solicitar un reembolso, os recomendamos escribir a legarrockfest@gmail.com. Legarrockfest, y era en Valdemoro. Ahora nos lo cuenta todo V-Stone, pero este es el comunicado.
explicado, totalmente de acuerdo con sus palabras, y como es un poquito largo el vídeo que compartió en su Instagram, vamos con ello, sin más dilatación, porque quiero comentar un par de cositas entre medias y no quiero que se haga excesivamente largo el tema, que no me gusta enrollarme. En este primer corte salía a dar explicaciones en vídeo para explicarse mejor, valga la redundancia, daba las gracias y pedía disculpas al fandom y a la gente que quería ir a verles a ese evento, a la banda, y decir directamente que les han difamado y han compartido información privada que, como diré más adelante, en mi opinión, eso es un delito y es muy denunciable. Se le ve afectado, obviamente. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, me parece que es una banda muy humilde, me parece que es una banda que solo quiere eso, pasárselo bien y hacer a la gente que vaya a verle que se lo pasen bien, y que les jode no poder hacer un bolo que tenían ganas de hacer, además en una zona como es la Comunidad de Madrid, que siempre es más accesible en general, ¿vale?, a todo su público y demás, y es peña que mueve bastante gente, la verdad. Yo pensaba que iba a haber gente en su bolo en el Z-Live de la edición anterior, pero no tanta como hubo. De hecho, en general hubo mucha gente, pero la verdad es que me sorprendió que, bueno, a llevar tantos años también es lógico, pero no sé, que viniera gente a Zamora es lo que me sorprendió, que viniera tanta gente de fuera, porque doy fe de que la mayoría de la gente que les estaba viendo no eran de Zamora, a lo mejor eran de fuera, a lo mejor eran de la zona de ellos, o a lo mejor eran de la zona también de Castilla y León o lo que sea, pero de Zamora había poca gente viéndoles, la verdad, más allá de la gente que ya estaba en el festival disfrutando de él y demás. Se le ve jodido y se le ve afectado, la verdad. Se le ve que no está de cachondeo y que no hay motivo para dudar de su palabra. Sigamos. En este segundo corte, básicamente, me hubiera gustado mantener, aunque fuese esta historia, porque es muy interesante. Explica cómo se realiza una contratación, al menos en España, de una banda, y que es muy sencillo. Y también lo que cuenta es que la organización de este evento está de acuerdo con lo que se le pide, que más adelante lo explica, y que desde diciembre de este año pasado estaban confirmados en este festival. Básicamente, la contratación de una banda, repito, al menos a nivel nacional, es tan sencillo como que se ponen en contacto ambas partes mediante agencia, sobre todo cuando la banda tiene agencia y no es una banda novel y que no tiene agencia, pero generalmente cuando se tiene una agencia, pues se ponen en contacto la organización del evento y la agencia de la banda, o el representante o quien lleva a la banda, se llega a unas condiciones y a un acuerdo y ya está. Y si todo está bien, pues se firma un contrato y se confirma esa banda para ese festival. Esa es la forma habitual, al menos en España, de realizar la contratación de una banda de metal. Es importante que haya dicho cómo es contratar una banda, sobre todo en España, porque internacional igual es más complicado, tema manager, promotoras, distribuidoras o lo que sea, pues salvo excepciones, en general suele ser tan sencillo como hacer lo que ha dicho él, que es algo importante para hacer entender a la gente que no esté metida en el mundillo de la música y tal, lo sencillo que es contratar una banda en España, sobre todo, como digo, y del nivel de Mindriller, que no es un nivel baladí, ni es un nivel bajo, ni mucho menos, la verdad. Lo que cuenta es que poco después de llegar a este acuerdo que en principio habían llegado, pues la organización del evento, que iba a ser en principio en Leganés y no en Valdemoro como al final es, básicamente les piden tanto a ellos como a todas las bandas. Yo tengo algunas dudas al respecto de esto, de que todas las bandas aceptasen. De hecho, por eso más adelante cuenta que la mayor parte del cartel se cae y que el cabeza de cartel aceptase esa condición. No sé si fue así o no, pero yo personalmente lo pongo un poco en duda. Y eso, y que como tienen problemas con el ayuntamiento de Leganés y tal, y han recibido un sobrecoste en la organización de ese evento, pues piden a todas las bandas que bajen su caché a la mitad, que para bandas como por ejemplo el cabeza de cartel igual no es tan problema ni tan desconcertante a nivel económico, pero para bandas como Mindriller, que no son noveles precisamente, pero bueno, no es una banda a lo mejor al nivel de lo que podría ser un cabeza de cartel, hablo a nivel general de un festival o de una organización de un festival, bandas como Mindriller o como las, digamos, más abajo en el cartel, que se suele colocar de más caché a menos, generalmente,
repito, en el cartel, pues sí que puede ser un problema, que bajen su caché, que puede ser muy bajo ya de por sí, a la mitad. O sea, sería prácticamente regalar un trabajo o regalar la actuación. Y cuentan que les parece muy poco, la mitad de su caché, por ir desde Alicante, que son ellos, hasta Madrid. Ya yo estoy de acuerdo con que es muy poco la mitad de un caché, porque es eso, repito, que es algo que a partir de cierta posición en el cartel, vamos a decir, puede causar problemas. Y en el caso de Mindriller, no sé si es un problema como tal, pero no es justo, no les parece algo justo, y lo veo perfectamente lícito. Sin embargo, lo que hacen es hacer una contraoferta. Están dispuestos a bajarse considerablemente el caché, pero no hasta la mitad, por lo que acabo de decir. Esto, aquí ya empieza el ninguneo, ¿vale? Aquí ya empieza el vacile, en mi opinión, por parte de la organización del festival este. Y me parece flipante que bandas que llevan más o menos la misma, o más incluso, trayectoria en cuanto a años en activo y tal, y todo eso, que piden más. Oye, cada cual pide su caché, cada cual pide lo que considera que vale su arte y su bolo y su actuación y su desplazamiento y todo eso, y su equipo. Pero sí que es verdad, me consta a mí por, oye, ciertos contactillos y cierta información que pude enterarme en esa época en la que yo estaba más metido en el mundo de la música y de la crítica musical y tal, pues me enteré de muchas cosas. Cada cual, como digo, cada artista pone su precio, eso es respetable, hasta cierto punto lo veo normal. De hecho, en este festival, si no está mal la información que chequeé rápido por internet, porque ya digo, no conocía este festival, creo que no se ha hecho nunca, que es la primera vez. El cabeza de cartel es Avalanche, no sé si cuando estaban ellos anunciados en el primer cartel también lo eran, pero Avalanche estoy seguro de que pidió más dinero que Mindriller y no pidió ningún tipo de rebaja ni nada de eso. ¿Aceptaron esta rebaja del 50%? No lo sé, porque como digo, no sé si estaban confirmados del inicio. Por lo que nos va a contar luego Viston, sí que el cabeza de cartel se mantiene, así que deduzco que sí, que ya estaban los Avalanche confirmados en su día. Y obviamente Avalanche no es barato, porque es Avalanche, es un tótem en el mundo del metal español, pero no sé si aceptaron o no esa rebaja del 50%, que me parece acojonante, a la mitad del caché. Y bandas como Mindriller se resienten mucho. Recordemos que el festival era en la Comunidad de Madrid y ellos son de la zona del litoral, la zona de Alicante, con lo cual se tienen que desplazar y tal. Bueno, en esta parte lo que él cuenta simplemente es que no llegan a ese acuerdo con esa rebaja que están dispuestos a realizar en Mindriller, y dicen que les quitan del cartel, que no están de acuerdo y que se rompe, digamos, la relación laboral o profesional. Y dice que sin ningún problema, que vale, que están de acuerdo en no ir por no llegar a un acuerdo, vale, hasta ahí bien. Cada uno sigue su camino, como él dice, y sin problema ninguno. Pero sin embargo, un par de días después les llaman otra vez y dicen que sí, que vale, que aceptan ese acuerdo. Me da la impresión, que no lo dije en el vídeo, de que esto es una especie de fantasmada por parte del festival, en el sentido de que vamos a hacernos los duros, pero luego a los 2 días reculáis y sí que os interesa la peña que mueve esta banda, que es bastante, sobre todo de fuera de la zona de donde son ellos, mueven bastante más de lo que parece, pero se conoce que esta gente no es consciente de ello. Así que dicen que vale y les remiten a su agencia de nuevo para que cierren los detalles del acuerdo. En esta historia lo que cuenta es que pasan los días y se enteran, por lo que da a entender él, no de forma directa por la propia organización, se enteran de que cambia de sitio y de nombre y de ubicación el festival. Ya no es en Leganés y ahora es en Valdemoro, es en una sala, y eso, de repente, es cambio total y drástico. Me imagino que será por los problemas con el ayuntamiento de Leganés que he mencionado antes. Y lógicamente ven mucho cambio, mucho vaivén, como él mismo dice, y se ponen en contacto con su agencia, pues obviamente para informarse de qué ha pasado y de por qué tanto cambio y de qué está pasando con esta peña. Lógicamente te hace sospechar tanto cambio y tanto ida y venida repentino, lógicamente. También cuenta que al ponerse en contacto con la agencia para ver qué pasa y tal, también les dicen a la agencia que cuando vayan a cerrar el contrato que pidan un par de cosillas o un par de exigencias, como él dice, pero para mí exigencias no son como tal, que son que Mindriller ocupe en el cartel
la posición que ellos creen que se merecen, no exigen una posición en concreto, no dicen pues queremos estar justo debajo del cabeza de cartel o queremos estar en tal sitio, simplemente que sea una posición digna a lo que es el estatus de la banda, de una banda como Mindriller. Y la segunda, que les manden un contrato tipo, una especie de borrador de contrato, para quien no sepa lo que es, pues es una especie de borrador de contrato donde esté todo reflejado bien y de forma clara y con todas las condiciones, con todos los detalles, tanto de una parte como de otra, de lo que pide una parte y lo que pide otra, para que todo quede claro y no haya problemas a posteriori. Pero parece que sí que ha habido problemas, obviamente, si no, no estaría haciendo este vídeo y que no hubiera pasado lo que ha pasado. Esto parece a lo mejor una sobrada o que van de divos, esto de que les coloquen en el cartel en una posición que se creen que merecen y tal, pero son exigencias que tampoco las veo yo muy llamativas ni extrañas ni nada de eso. De hecho las veo bastante razonables, teniendo en cuenta el primer vacile, por así decirlo, que recibieron por parte de la organización. Y puede haber gente que diga que, bueno, encima de que tal, exigiendo que les pongan más arriba o donde sea o lo que sea, no sé qué, no sé cuál. Yo creo que es una buena jugada. Hay muchos artistas que ponen cláusulas un poco absurdas. Él los llama exigencias, pero yo lo consideraría más bien cláusulas en los contratos o los acuerdos. No recuerdo qué cantante pop famoso, no lo recuerdo bien, pero exigía tener M&M's de un color específico en su camerino. Es una gilipollez. O hay el caso de otra banda que exigía un tipo de agua concreta o un tipo de bebidas concretas en el camerino, si no, no iban. Ese tipo de cosas son lo que se suele llamar cláusulas trampa, o cláusulas, más que trampa, cláusulas de prueba, diría yo, para probar si de verdad están interesados en que el grupo, el cantante, el artista en general acuda, y no simplemente por encarecer el festival, la entrada, o por aumentar la fama o el hype del festival o del acto en cuestión. Hay gente que lo puede ver una extravagancia, pero muchas veces no es por extravagantes, sino por eso, por ver si de verdad están interesados en. Creo que no ha dicho nada más así. Bueno, sí que cambió de nombre, así que por eso digo que igual el cartel que yo he visto es el actual, y cambió de ubicación. Por eso en el mail ponía Leganés y el festival es en Valdemoro, pero bueno, Comunidad de Madrid en general, ¿vale? Me parece acojonante esta historia, de verdad. En esta historia ya cuenta que parece que sí, que la organización del evento acepta esas condiciones y acepta ese contrato nuevo que hay sobre la mesa. Y este detalle es importante, y es que una de las condiciones era que Mindriller ocupase un lugar digno para lo que es una banda como es Mindriller, y en los carteles que comparte la organización por todos lados, el cartel actualizado y tal y cual, Mindriller aparece debajo del todo. Me parece flipante, otra muestra de vacile y de menosprecio, que una de las condiciones o exigencias o cláusulas, llámalo X, que pidieron y que exigieron a modo de compensación por las molestias, simplemente se podría decir, era que les colocasen en un puesto en el cartel que consideraban digno o merecedor para una banda como ellos, y les ponen abajo del todo. A mí eso ya me parece una falta de respeto brutal, porque es una forma de decir, no sé si voluntaria o involuntariamente, pero para mí es una forma de decir que les importa tres cojones, hablando claro y mal, que Mindriller estuviese o no en el festival, que les estaban dando problemas o algo así, habrán dicho seguramente, y les habrán empezado a vacilar o lo que sé. Bueno, me parece una falta de profesionalidad brutal. Y después de estar muy encima de ellos, que aunque algunos digáis, pues bueno, que se preocupen está bien y tal, sí, pero es que no tienen necesidad ni tienen por qué, ni ellos ni ninguna banda, de estar encima de la organización para que cumplan una cláusula de un contrato, que al fin y al cabo es lo que hicieron, incumplir una cláusula. Y después de tanto insistir, como dice él, pues al final consiguen que cumplan esa cláusula y que lo cambien, ya a lo mejor por tercera vez, el cartel, para qué tal, pero bueno, que eso les costó que lo cumpliesen, pero al final lo cumplen. Pero de la segunda cláusula que pidieron en esta segunda tanda, por así decirlo, ni noticias. Súper bien, ¿verdad? Súper bien. Otra cosa por la que a lo mejor hay gente que dice, guau, qué divos. Pidiendo comida, pidiendo catering, pidiendo alojamiento, no sé qué más queréis, un masaje. Esto no es nada extraño, no es nada extravagante
como he dicho, ellos son de Alicante, se tenían que desplazar a la Comunidad de Madrid, seguramente a dormir a otra provincia, no a Valdemoro, por X o por Y seguramente les tocaría irse a otra localidad cercana, y no es nada extraño, es muy habitual, y como nos va a decir ahora Beeston, no es nada del otro mundo, no es como lo que he dicho antes, que les han pedido a la organización una cena de 5 estrellas o unos M&M's de un solo color o un agua del monte Fuji. No es nada extravagante, de verdad que me parece flipante que les parezca desproporcionado y desorbitado que pidan cosas normales para una banda que se tiene que desplazar. Creo que van en furgoneta por España y tal, y son muchas horas de viaje, no es coger un AVE y estar en 2 horas en Madrid y luego desplazarse a Valdemoro, no. Ellos creo que van con su furgo desde Alicante hasta donde sea y tal, o al menos cuando vinieron aquí así fue, vinieron en su furgo hasta Zamora, que está más lejos que Madrid, y fue una paliza, y lo hicieron que te cagas, hicieron un concierto que nos lo pasamos pipa todos, la verdad. Y viendo que se acercaba muy peligrosamente la fecha del festival, pues vuelven a insistir a través de la agencia qué pasa con el contrato tipo, que es que técnicamente no habían firmado el contrato nuevo, o sea, técnicamente estaban confirmados, pero no habían firmado un contrato y ni siquiera les habían mandado el contrato tipo, el borrador, para ver que todo estaba ok y que se reflejaba todas las condiciones actualizadas. Y bueno, visto lo visto, pues deciden que no van a ir a este festival y demás, y que mientras estaban preparando el comunicado oficial que he leído al principio del vídeo, se enteran de que a través de un medio local, con un poco de cobardía, si me permitís la opinión, una entrevista que está en YouTube, al parecer, que yo no he visto ni pienso difundir, porque no se lo merecen, y visto lo visto, no tengo por qué difundir bulos ni difamaciones, pues les ponen de vuelta y media, básicamente. Les ponen de todo lo que os podáis imaginar a nivel profesional, sobre todo, y como banda, les ponen de vuelta y media, como él dice, básicamente. Y esto pasa mientras están preparando ya el comunicado la banda para informar que no iban a actuar, porque obviamente ni habían llegado a firmar el contrato todavía, ni siquiera habían recibido el contrato tipo que les habían exigido para acudir al evento, ni nada. Dos cositas. Una, ¡guau! ¡Qué locos! Han pedido pizzas, cerveza, pizzas para después del concierto, y para antes unas cervecillas, un poco de agua o algún picoteo variado, aunque sea de 3 euros, o unos saladitos de 2 euros del Mercadona, ¿sabes? ¡Qué locura! ¡Qué locos! ¡Qué divos! ¡Son Marilyn Manson! Mira, tío, esto me cabreó bastante, porque si de verdad quisierais a Marilyn Manson, primero, a un pueblo no va, o sea, iría a Madrid como va a ir, y me hubiera gustado ir a finales de año, hablar con la promotora que ha llevado a Marilyn Manson a Madrid, para que no veáis que es algo diferente, en la propia comunidad autónoma en la que estáis, hablad con los que han traído a Marilyn Manson, a ver si han pedido unas pizzas y un poquito de agua y un picoteo y lo que ha dicho él, a ver si ha pedido eso o ha pedido algo un poquito más. Eso es lo primero. Y lo segundo, lo que me ha parecido más acojonante, es lo de sacar cláusulas de un contrato que es confidencial, y cuidado, porque ahí se podrían meter en un lío. Si a la banda le interesa meterse en jaleos legales y tal, podrían denunciarles, porque es denunciable. Hacer público un contrato que es confidencial, salvo que el propio contrato especifique que no hay ningún problema por ninguna de las partes si se difunde el contenido de ese contrato, se pueden meter en un jaleo, la verdad. Yo, personalmente, si le interesa a la banda, les diría que se metiesen en jaleo para que por lo menos les indemnicen por las molestias que les han causado desde diciembre del año pasado que empezó todo esto. O sea, desde diciembre que empezó todo este jaleo, que pareció que iba todo bien, y de repente empezó 2025 y empezaron los jaleos y los vaciles y tal. Yo creo que habría que ponerles un poco las cosas claras, y la forma que tienen de espabilar un poco este tipo de gente muchas veces es atacándoles al bolsillo. A nivel legal se podrían meter en un jaleillo, yo creo, en un pequeño follón, si les apretáis las tuercas en el sentido legal. Vamos con la última historia, que me estoy enrollando mucho, y esto es lo más fuerte en esta historia. Lo que él cuenta es que no se sabe si con afán de ridiculizar a la banda o porque es un sinvergüenza, porque para mí es lo que es, empieza vía Facebook a difundir cláusulas de un contrato que, repito, ellos no habían firmado y ellos no habían recibido dicho contrato. En el caso de que sea el primer contrato, carece de validez porque fue anulado por la banda y por la organización, en teoría, así que no ha lugar. Pero si es de este nuevo contrato, un contrato que no habían recibido ni la banda, ni la agencia, ni nadie, pues es literalmente una falta de profesionalidad y una sinvergonzonería
categoría, pero estratosférica. Y son cosas que, claro, piensa que es con afán de ridiculizarles o de que la gente piense que van de superestrellas, pues comparte cosas, repito, confidenciales del contrato, como algunas exigencias, aunque suene un poco fuerte la palabra, son condiciones básicas que pide la banda, como son un sitio cercano para aparcar la furgoneta y descargar el material, etcétera, un pequeño camerino o habitación, llámalo X, donde cambiarse, maquillarse, prepararse, etcétera, un pequeño catering, pero nada del otro mundo, pues algo que normalmente son unos refrescos, alguna cervecilla, algo para picar, pero nada del otro mundo, una cena caliente para o antes del bolo o después, y caliente pues porque oye, tienen derecho a comer caliente, ¿no? ¿O qué pasa? ¿Que por ser músicos y ser españoles tienen que vivir a base de comida fría o de bocatas fríos? Pues no, pues unos bocatas calientes o unas pizzas, nada del otro mundo, repito. Y como he dicho, vienen desde Alicante, así que al ir de Alicante a Madrid y en furgoneta, no van en avión privado, no van en jet, no van en medios de superlujo, en una furgoneta, pues al ir desde Alicante hasta Madrid, y es un desplazamiento largo, pues un alojamiento, que no piden el Ritz de Madrid, ni el hotel superlujo del centro de Madrid, o no, un alojamiento. Y me imagino que será pues cualquier cosilla, creo que se conforman con cualquier cosilla medianamente decente, vamos, un alojamiento para pasar la noche básicamente. Para mí nada raro, vamos. En esta historia lo que cuenta un poco es más de lo mismo de anterior, pero vamos, que reitera que si no están de acuerdo las partes es tan sencillo como romper relaciones laborales y ya está, y a otra cosa, pero que le parece un poco fuerte, no lo dice tal cual, pero se infiere que le parece fuerte, y es que es lógico que le parezca así, que se comparta información confidencial, porque es confidencial, o sea, es algo, como he dicho, en lo que se pueden meter en un lío que puede que así sea, la organización me refiero, no la banda. Y bueno, y para terminar el comunicado, pues pide perdón por la extensión del vídeo, porque sí, duró bastante, y da las gracias a la gente que lo ha visto entero y la comprensión, a la que humildemente me uno a esa comprensión, porque, bueno, por eso estoy haciendo el vídeo al fin y al cabo, porque me parece algo que es una injusticia, que es una falta de respeto, de profesionalidad y de todo por parte de la organización, y que me consta que a veces pasa estas cosas con gente que igual no sabe, o yo que sé, que quiere ir de más de lo que puede en ese momento, y no sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero bueno, esto es lo que compartió V en su Instagram, y que me reitero igual que al principio, que me hubiera gustado mantener el vídeo como estaba, pero bueno, está en su derecho de decir que no quiere aparecer, y así lo he hecho, así que espero que no se me haya olvidado mencionar nada importante de lo que él contaba, y nada, y os dejo con el resto del vídeo. Poco más voy a decir al respecto de esta gente, que para mí, no diré que hay que boicotearles, porque oye, los artistas que sí que van a ir a Valdemoro este mes, no se merecen tampoco que se le boicotee al evento y que no vaya nadie o que la líen, ni mucho menos, porque además eso es fomentar un poco el odio, y me parece muy ridículo ese tipo de mensaje. Pero decir a este tipo de profesionales, lo voy a decir entre comillas porque para mí no han sido nada profesionales como en Driller, que si os creéis que Marilyn Manson sería tan fácil de contratar como Mind Driller, como he dicho antes, poneros en contacto con la promotora que ha llevado a Marilyn Manson a Madrid este año, a finales de este año, y que os cuenten un poquito, porque estoy seguro de que no ha sido nada fácil, porque como he dicho un poco antes, tengo ciertos contactos con gente del entorno de los festivales y tal a nivel muy bajo, ¿vale? No conozco a promotoras ni nada de eso, pero conozco gente que organiza festivales. De hecho, conozco gente que trabaja en festivales y que me ha podido comentar alguna que otra cosilla de los entresijos, de cómo funciona el tema de contratación y tal a nivel básico, simplemente por curiosidad, cómo va la cosa. Y os diré que, por ejemplo, para el Z-Live han estado varios años intentando traer a In Flame, que es una banda que precisamente llevo la camiseta, y ha sido casual, no ha sido a posta, me ha venido a la cabeza In Flames y llevo la camiseta de In Flames. Han intentado traer a In Flames durante, por lo que a mí me consta, 2 ediciones, y ha sido imposible por el altísimo caché que piden y no por las condiciones, pero
como este festival de repente pidió, no digo que sea mentira, pero pidió por causas ajenas a ellos, porque se les subió el precio, como nos ha dicho aquí Visto, de todo, rebajar a la mitad los cachés. Imagínate que traes a Inflame, le pagas el enorme caché que tiene, porque por lo que a mí me han contado es un caché de 6 cifras, sí, un caché de 6 cifras, no sé si alto o bajo, pero 6 cifras para una sola banda. Obviamente hubiera sido un cabeza de cartel, me imagino, por el precio, pero eso, un caché a ese nivel, obviamente un caché a ese nivel no era plausible, y menos para un festival que está creciendo mucho, pero por aquel entonces creo que solo iban 5 ediciones o 6, no estoy seguro ahora me falla un poco la memoria, después de la pandemia de confinamiento me bailan las fechas y el espacio-tiempo, y me contaron que intentaron traerles 2 años seguidos y no hubo manera porque no bajaban el caché, no bajaban, y no digo la mitad, no lo bajaban nada. Y Minddriller, aunque no sea In Flames, aunque no sea Marilyn Manson, aunque no sea yo que sé, Iron Maiden, no tiene por qué bajar el caché. Si han aumentado los gastos de un festival, o lo asumes o cancelas el festival. Pero ¿quieres seguir adelante con el festival? Pues sí, vas de buenas maneras, repito, de buenas maneras a cada banda y les pides que bajen el caché a la mitad, si puede ser, y si no, pues como ha dicho él, no están de acuerdo, pues se rompen relaciones, digamos, profesionales, y ya está, y no pasa nada, y todo guay. Pero ir con estas maneras casi mafiosas y difamando como si fueran niños de primaria, en plan de, pues me chivo, y en una entrevista a un medio local saco trapos sucios y saco un contrato que es confidencial, ya digo, ni voy a difundir la entrevista, ni voy a difundir nada de parte de esa gente, porque para mí no se lo merecen por haber sido unos difamadores, por haber sido unos malos profesionales y por haber sido, pues, unos sinvergüenzas y unos irrespetuosos que se pensaban que porque era Minddriller podrían vacilarles de esta manera y no pasa nada, pero sois una banda de aquí de España sin más. No, perdona, tienen un fandom muy fuerte, más o menos numeroso, eso da lo mismo, pero tienen un fandom muy fuerte, muy buena gente, el poco trato que he tenido con sectores del fandom de esta banda, y ellos mismos son muy buena gente, o eso me han dado a entender, y además dan un bolo muy humilde y muy divertido, y te lo pasas muy bien y disfrutas mucho y mueven mucha gente por esto mismo, y poco más que añadir porque se ha hecho un poquito largo el vídeo, ya lo siento, pero bueno, quería un poco enseñar esta injusticia, porque para mí es una absoluta injusticia, una banda que merece la pena. Os recomiendo que le echéis un ojo si no la conocéis, si os mola el industrial o no, porque ya digo, no es un género que me apasione, de los muchísimos subgéneros que tiene el metal no es mi favorito, pero sí que me gusta, sí que lo disfruto, y en directo se disfruta 1000 veces más, así que si tenéis la ocasión de ir a verles en directo, no lo dudéis, que os lo vais a pasar que te caga. Nada más, espero que os haya gustado el vídeo, espero que si comentáis abajo lo que sea con respeto, si me queréis rebatir también con respeto, los comentarios están abiertos a todas las personas respetuosas que quieran estar de acuerdo o complementar o rebatir lo que yo haya dicho, o si me he equivocado en algo. Las redes sociales también abajo, enlaces de interés y todo eso, y poco más, que nos vemos en el próximo vídeo, que será pronto.